Aquí comienza la revisión de la primera agenda económica PM de mayo y que muestra el IMACEC de marzo. Y queremos mostrarle cómo han sido los últimos IMACEC que informó el Banco Central, y van a notar algo que ya no es solamente coincidencia y que es ya una tendencia. Ustedes podrán ver que en color morado están los IMACEC con que cerró 2025. Septiembre 3,3, octubre 2,1, noviembre 1,4, diciembre 1,3. Todos en desaceleración. Y pasamos a 2026 en color rojo. Y es rojo porque cambiamos de año, pero también porque son todos de caída. 0,5 en enero, 0,3 en febrero y aquí está el dato de este lunes. 0,1% de caída marcó la actividad económica anual en marzo, en el peor lugar de los escenarios que había visto el mercado. Y tal como ustedes ven en el titular, de esta forma, el primer trimestre termina con una contracción de la economía de 0,3%, tal como lo explica Pilar Gutiérrez. Por tercer mes consecutivo, el IMACEC trajo malas noticias. La actividad económica cayó 0,1% en marzo, sumándose a las cifras negativas de enero, que bajó 0,5%, y febrero, que disminuyó 0,3%. El dato sorprendió al mercado e incluso el gobierno podría repensar las estimaciones para el crecimiento del año. Tenemos 900.000 desempleados, tenemos una economía decayendo, los 3 primeros meses la actividad económica con cifras negativas. Tenemos que estar siempre dentro de las últimas cifras. El número final que presentemos como nuestras proyecciones va a ser el informe financiero de finanzas públicas, que vamos a entregar prontamente, y veremos los ajustes que hagamos. Con este dato, el primer trimestre cierra preliminarmente con una caída en la actividad de 0,3%, una cifra que se suma al aumento del desempleo conocido hace unos días atrás y que complica las proyecciones de crecimiento para el año. Llevamos, yo diría, algo así como 5 meses de indicadores de actividad que decepcionan las expectativas, 3 meses de caída, algo que no veíamos desde el año 2023, donde se discutía en Chile si es que el país iba a entrar o no en una recesión. Todavía no considera todos los efectos derivados de la guerra en Medio Oriente, que también está generando mucha incertidumbre. Se pone muy cuesta arriba, la verdad. Incluso, a mi juicio, crecer 2% hoy día se ve como muy exigente. Lo que explicó el débil desempeño de la economía en marzo fue la producción de bienes, donde la minería cayó 6,5%, resto de bienes 4,8% y las manufacturas bajaron 2,6 puntos. Por otro lado, el comercio creció más de 5%, aunque no logró contrarrestar las otras disminuciones. Son los sectores de oferta, sectores primarios, los que están mostrando un desempeño especialmente débil, con caídas en minería y también en otros sectores que incorporaría pesca y agricultura. Hacia lo que viene, seguiríamos viendo una economía más bien debilitada, pero con un repunte tal vez algo más marcado en el segundo semestre del año, para cerrar el año con un crecimiento de 1,8%. Por lo tanto, es importante poner el énfasis en reformas estructurales como la que está presentando el gobierno, de forma tal, ¿no es cierto?, de aspirar a tasas de crecimiento más elevadas a futuro. Para los expertos, la debilidad de la economía, junto a las mayores presiones inflacionarias por el shock externo del conflicto en Medio Oriente, dejan al Banco Central en una encrucijada. Cada día que el shock de precios de combustibles no se resuelve, se hace más probable que la entidad eventualmente necesite aumentar su tasa, pero la debilidad de la economía haría muy incómodo dicho aumento de tasas. Los expertos ya estiman un crecimiento incluso debajo de 2% este año, y el próximo 12 de mayo se conocerá el informe de finanzas públicas con las actualizaciones de Hacienda. En definitiva, limita bastante las perspectivas de crecimiento a lo largo del año. Ya toda vez que, por ejemplo, para lograr un crecimiento en torno a un 2% de aquí al cierre de año, deberíamos esperar que durante los próximos 3 trimestres restantes el crecimiento esté en torno a un 2,7% o superior. Y evidentemente eso es bastante lejano a las cifras que estamos viendo actualmente. La mayoría de las proyecciones yo creo que se van a ir sesgando a la baja. En nuestro caso ya estamos proyectando un crecimiento de un 1,8% para el cierre del 2026. Luego de conocer el negativo IMACEC de marzo, el dólar subió y superó los 900 pesos esta jornada y la bolsa de Santiago cayó más de 1%. Como veíamos entonces, en el mercado ven difícil que el PIB de Chile crezca 2% en 2026. Ya hablan de apenas 1,8% y además advierten que
En abril volveríamos a tener una nueva caída en el IMASEC, sería el cuarto mes de contracción económica en la actividad. Revisemos qué fueron lo que opinaron distintos equipos económicos. Copeuch estima entonces que nuevamente habrá una caída en abril y baja su proyección de crecimiento. Ellos creen que en abril habría una baja de 0,5%. Y esto obviamente complejiza la respuesta de la tasa de interés por parte del Banco Central, específicamente por el complejo panorama en el Medio Oriente. Santander, de hecho, señalan que ni siquiera ha llegado el impacto del conflicto en Medio Oriente y por lo tanto ve difícil crecer al 2%. JP Morgan también se suma, prevé un crecimiento, eso sí, algo más optimista de 2,1% y advierte menor consumo. Y ya veíamos que ha sido el comercio, la actividad económica que ha estado tirando el carro de la economía con un avance de en torno a 5% durante marzo. Aunque, por lo menos en JP Morgan creen que el segundo semestre habrá un crecimiento de la economía en torno a 5,1%. Resumo, el PIB del primer trimestre mostró una caída de 0,3%. Scotiabank, que había previsto un IMASEC entre 3 y 3,5%, ahora esperan que haya un crecimiento mucho mayor el segundo semestre y ellos creen que el PIB de Chile sí crecerá 2% durante 2026. Y en Clape SUC creen que el IMASEC de abril estaría entre 0 y una caída de 0,5%. El IMASEC de abril se va a conocer el primer día hábil, que será el lunes 1 de junio. Bueno, este tema fue obligado, como veíamos, en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, lugar en que fue el ministro de Hacienda y donde nuevamente se discutió cuál van a ser los plazos legislativos del proyecto de reconstrucción nacional. El gobierno quiere que al menos pase de la Cámara de Diputados al Senado antes del 1 de junio, que es la primera cuenta pública de José Antonio Kast, pero la oposición ya señaló, incluso a través de uno de los diputados, que presentará no 1, 2 o 10 indicaciones. Hablan de miles de indicaciones, tal como lo cuenta Francisca Cárdenas. Por favor, empecemos a tramitar el proyecto. ¿Terminó un poco tensa la comisión o no? No por mi lado, por lo menos. Así, con peticiones de acelerar la tramitación del llamado Plan de Reconstrucción ingresado por el gobierno, terminaba tensa la primera sesión de esta semana de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que espera poder votar esta semana una iniciativa que busca principalmente reactivar la economía y que la moneda pretende llevar como hito legislativo a la primera cuenta pública. Alegamos, nos tratan de dictadores porque no se le da la palabra, pero se toman 20 minutos antes de empezar la sesión con puras nimiedades que no ayudan en nada a los chilenos. Puntos políticos, puntos para la prensa. Así no vamos a avanzar nunca. Votar rápidamente un proyecto que le entrega privilegios al 1% más rico a costa del 99%. Y que lo que nosotros vemos finalmente es una práctica poco democrática en donde el ministro, en vez de querer responder las preguntas, arranca. Más de 2 horas de sesión donde poco se discutió sobre lo técnico, el debate estuvo enfocado en los plazos, porque mientras el Ejecutivo busca resolver la votación esta semana en la comisión, la oposición invocó artículos del reglamento de la Cámara para poder tener más tiempo, pese a que esta semana vence la suma urgencia del proyecto, 15 días que tenían los diputados para despacharlo. Pensamos que esto es urgente, o sea, tenemos 900.000 desempleados, tenemos una economía decayendo, los 3 primeros meses la actividad económica con cifras negativas, los 900.000 desempleados no pueden esperar. Este es un proyecto reactivador, tremendamente reactivador, así es que esto tiene urgencia y queremos ir rápido y empezar a levantar el país. Una vez despachado de Hacienda, el proyecto pasaría la próxima semana a las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente de la Cámara para luego votarlo en sala, donde serán claves los votos del PDG, bancada con 13 diputados. Todo antes del 21 de mayo y el inicio de la semana distrital. Mira, si insisten en votarlo, les vamos a colocar 1.300 indicaciones para no sacarlo en el tiempo que corresponde, porque necesitamos debate, necesitamos que la gente, que la ciudadanía escuche argumentos de expertos. Pongámonos a trabajar en la solución, eso es lo que nos pide la gente. Entonces, si alguien quiere presentar 1.300 indicaciones, mire, todas las que digan en relación con recursos públicos las voy a declarar admisibles.
y el resto las vamos a votar con la rapidez que corresponde. Uno de los puntos polémicos del proyecto es la propuesta de invariabilidad tributaria, una medida que apunta a fijar reglas impositivas estables por hasta 25 años para proyectos superiores a 50 millones de dólares, mecanismo planteado por el gobierno como una señal de certidumbre para atraer capitales, tanto extranjeros como locales. Nosotros hemos venido a conversar y dialogar, a entregar nuestras propuestas, por ejemplo, en la rebaja en el impuesto de primera categoría, no hacerlo del 27 al 23 de una sola vez, sino que con etapas también de evaluación. Por ejemplo, hemos planteado hacerlo del 27 al 25% dentro de los 3 primeros años. Este martes, la comisión recibirá el Consejo Fiscal Autónomo en una semana que podría estar marcada por emplazamientos, lo que complica las aspiraciones del Ejecutivo de poder comenzar el segundo semestre con el proyecto de reconstrucción nacional ya despachado a ley. El capítulo cuarto es el nombre que se le da al informe que el Fondo Monetario Internacional hace sobre cada uno de los países una vez al año. ¿Y qué fue lo que dijo sobre Chile? Es lo que revisamos en nuestra página web, sección negocios. Debido a todo lo que se ha publicado sobre los recortes en el gasto público, todo lo que ha derivado de los menores ingresos fiscales por este proyecto de reconstrucción nacional, ¿qué es lo que dice el FMI? Se requerirán esfuerzos de consolidación fiscal adicionales para alcanzar las metas de déficit y de deuda. Esto porque si bien el organismo cree que, por ejemplo, la reducción del impuesto a las empresas de 27 a 23% puede generar mayor crecimiento, aún son inciertas las magnitudes y también cuánto de ese mayor crecimiento puede generar realmente mayores ingresos fiscales. Esto es el mensaje principal del informe del FMI, se llama capítulo cuarto, y que entregó para nuestro país. Hacemos la pausa en Agenda Económica y ya volvemos con más informaciones. Con el avance del comercio online, sigue también desarrollándose las distintas modalidades para recibir o mandar pedidos. Una de estas modalidades es la entrega fuera de casa para que, por ejemplo, no tengamos que quedarnos esperando todo el día que llegue un pedido donde estemos viviendo. Y además, algo muy importante, sobre todo cuando está cada vez más caro transportarse y así tener que llevar algo de un lugar a otro. Es parte de lo que vamos a conversar ahora en Agenda Económica con el gerente general de Blue Express, Olivier Pacot, a quien le agradezco por venir al programa. Olivier, como siempre, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, ustedes ya están cumpliendo un año o más con los lockers inteligentes y han tenido muy buena recepción por parte de las personas. Son varios centenares de miles quienes ya lo han ocupado. Sí, mira, menos de un año. Efectivamente son casi 5 meses desde que instalamos nuestro primer locker. Casi 5 meses, pero me parece que llevan mucho más tiempo porque han ido creciendo también de manera acelerada. Ha ido creciendo de forma muy acelerada. Hoy día, buena noticia, instalamos la semana pasada nuestro locker número 600 en Puerto Montt. Tenemos locker a lo largo de todo Chile, San Pedro, Atacama, Ancud, etcétera. Vamos a llegar a 1000. Y efectivamente, como decía ella, hasta ahora la experiencia ha sido increíble. Son más o menos 300.000 personas que han usado el servicio y con una satisfacción que bordea el 90%. ¿Cómo la miden? ¿A través de encuestas que hacen las personas? La midimos a través de encuestas. Cada vez que tú vas y buscas un paquete o un locker que es a lo largo de Chile, a ti te va a llegar automáticamente una encuesta y la gente contesta. Entonces son decenas de miles de personas que no han contestado y por lo tanto creemos que es una base muy sólida para poder decir esto es algo que a la gente le encanta. ¿Y por qué le encanta? Porque, como tú decís, le simplifica un poco la vida, ¿cierto? O sea, tú estás casado, yo tengo niños y el típico ejemplo que uso es cuando alguien quiere hacer un regalo de cumpleaños y tú no puedes ir al mall, no tienes tiempo y quieres pedir algo online y probablemente no quieres que llegue a la casa, no quieres que el regalo a tus niños llegue a la casa por si lo abren o el regalo a tu señora y por lo tanto, ¿qué me pasó a mí para uno de los niños? Y entonces una opción es ir a buscarlo a un lugar. Y entonces tú lo pides online, lo vas a buscar y lo vas a buscar cuando tú quieres y así se puede hacer una sorpresa. Pasa que hay gente que no tiene conserje. Por ejemplo, la Vale, que está acá en el estudio, que trabaja conmigo, no tiene conserje. Entonces es una persona que si que quiere participar del e-commerce, que está creciendo y es cómodo y es súper conveniente, tiene que tener algún lugar donde ir a buscar su paquete. Y dado que no lo puede recibir, lo va a buscar a estos puntos. Y también, ¿cómo
un comercio puede asegurar que va a haber alguien todo el día esperando el momento en que la logística propia del comercio le permita llegar? Porque siempre dicen, va a estar este día en la casa, pero no te dice si va a ser en la mañana o a media mañana o cerca de la hora de almuerzo o en la tarde. O si te dicen esa posibilidad, que lo cumplan realmente, eso es otra historia. Es otra historia, porque obviamente la logística y la última milla en todo Chile es compleja. Pero entonces, eso al final nosotros le estamos dando el poder a la gente para que tú eliges cuándo y dónde quieres retirar. Algunos datos interesantes, como nosotros parte de los lockers los tenemos en las COPEC, que son 24/7, el 50% de las personas va a retirar su paquete fuera de horario de oficina. Eso dice antes de las 9 de la mañana y después de las 6 de la tarde. Es impresionante. Entonces ahí uno va al tiro que uno se va adaptando a la realidad de las personas, que generalmente de 9 a 5 o 6 trabajan y por lo tanto no pueden ir a buscar, no están en la casa y fuera de ese horario pasan por una COPEC a ir a buscar su paquete. ¿Y cómo ha sido la evolución de los pedidos? Me comentaba recién que son 300.000 personas que lo han ocupado. ¿Cómo ha sido el crecimiento y también cómo ha sido el copamiento en el país, que me dijiste que ya inauguraron un locker en Puerto Montt? Bueno, te contesto primero lo segundo. Hoy día efectivamente logramos el locker número 600. Nosotros este año vamos a instalar 1000 lockers. Eso ha sido relativamente rápido. Y hoy día tenemos lockers instalados en las COPEC, que son 24/7. Estamos muy contentos porque partimos con Unimark, donde hoy día tenemos 25 lockers que están instalados en Unimark. Tenemos instalados 17 en Mall Plaza. Y también la semana pasada también hubo un hito bien importante porque instalamos nuestro primer locker en un strip center. Y además estamos en el metro, ¿cierto? Y entonces al final del día lo que estamos tratando de hacer es efectivamente donde tú vas a estar, donde nosotros nos movemos en el día a día, las personas de Arica a Punta Arenas se muevan, que haya un locker cerca, ojalá con los horarios de atención lo más extendido posible para adaptarnos a ti. Y la primera parte es que esto ha sido en verdad extremadamente exitoso. Los lockers los partimos, como decía, hace 5 meses, están creciendo al orden de 10 por, y eso además, todo el concepto de entrega fuera de casa está creciendo año a año, los últimos 48 meses también como 10 por. Porque esto no es solo los lockers, sino que los lockers es lo que es más conocido, pero siempre no nos tenemos que olvidar que hay miles de almacenes, del orden de 2.000, 3.000 almacenes de barrio, en donde se puede hacer lo mismo, donde quizás que tú puedes ir y pedir el paquete que esté en el almacén que tú vas a pasar camino a tu oficina y vas y lo retiras. Y eso también ha sido extremadamente exitoso. Hoy día, orden de magnitud, hay 2,3 millones de personas que han ido a buscar su paquete tanto en un locker como en estos almacenes de barrio que al final del día simplifican la vida de todas las personas. Me imagino que la mayor parte de estos envíos son de tiendas grandes o retailers más consolidados, pero el crecimiento de las pymes, yo sé que tienen mucho comercio de pymes, pero la parte de la torta, que es de las pymes, ¿ha ido creciendo también? Sí, yo te diría que al final, como esto le da un servicio tan bueno a los clientes finales, te diría que nosotros hemos visto en todos los segmentos, desde retailers grandes hasta pasando por el retail intermedio y las pymes, hemos visto que en todos esos segmentos la tasa de participación de la entrega fuera de casa ha ido creciendo. Entonces, en las pymes antes efectivamente no le ofrecíamos locker y ahora la tasa de pyme está cerca del 20% de las personas que compren una pyme van a buscar un paquete a un locker. En los retailers grandes pasa un poco lo mismo, entre un 20 y un 30%. Tenemos algunos retailers que hasta llega a un 50%. Ahí te puedo contar el ejemplo de la tienda Copec, ¿cierto? Que somos nosotros mismos y por lo tanto ahí podemos tener acceso a todos los números. Y tienda Copec es bien impresionante. Tienda Copec.cl hoy día, antes ofrecía solamente entregas en la casa y hoy día hace unos 6 meses ofrece entrega en la casa y retiro en las Copec y en toda nuestra red de pick-up points y de lockers. Y hoy día, 6 meses después, 50% de la gente lo decide ir a buscar a un lugar, que es bien impresionante. Uno ve las curvas y la tasa de opción ha sido muy grande. Entonces, y además con eso han aumentado la tasa de conversión. Tiene algo de lógica porque tú cuando te ves enfrentado al checkout y la página web final, mientras más opciones tengas, mejor, porque tú puedes elegir. Quiero recibirlo a la casa o quiero ir a buscarlo a un lugar. Es que te permite ser dueño de tu tiempo y ser dueño de tu logística. ¿Sabes qué? Sí, yo dije que podía recibir un paquete o un regalo, lo que sea, un martes a las 5 de la tarde porque pensé que iba a estar ahí. Pero sucedió algo y no voy a poder estar ahí. ¿Qué saco estresándome o matándome manejando por llegar a un lugar? ¿Para qué? Si puedo yo ir a buscarlo 3 horas después
a un lugar. Exactamente. Y entonces eso, lo bonito de esto es que te damos la opción de elegir. Como que antes no podías elegir y te damos la opción de elegir la casa y te damos una gama de opción muy grande en las opciones de fuera de casa. Entonces, efectivamente, si no sé, vas a pasar, trabajas tarde y sales a las 11 de la noche y tienes que ir a buscar a las 11:30, eliges una Copec y lo vas a buscar. Si es que estás en horario de oficina y tienes y valoras más la cercanía, tienes un almacén de barrio que quizás que está a una cuadra de tu casa y por lo tanto como lo vas a tú dices buscar. ahora, un strip center, que me imagino que es el nuevo lugar donde quieren tener mayor presencia. Ya están en uno, que me imagino que quieren repetirlo, porque está lleno de strip center en Chile. Efectivamente, estamos haciendo un plan de expansión en los strip centers muy fuerte porque de nuevo seguimos donde está la gente. La idea es simplificarte la vida al cliente final. Olivier, en las últimas 5 o 6 semanas, donde se ha visto fuerte el impacto del alza de los combustibles, se ha visto también un mayor impacto por los pedidos en Blue Express, donde las personas, en vez de ir a dejarle algo a alguien, prefieran hacerlo a través de Blue Express. Mira, nosotros hasta ahora en el primer trimestre seguimos viendo una actividad que va creciendo. Nosotros, cifra del primer semestre, vamos a crecer un poquito más del 20% año contra año. Y efectivamente parte de ese driver de por qué estamos creciendo a una tasa que es relativamente alta es principalmente por las entregas fuera de casa, porque vemos que eso está ganando participación, está ganando conveniencia y efectivamente el cliente puede adaptarse un poquito más en sus opciones, ¿cierto? Quizás que ahora usa un poco menos el auto y pasó caminando cerca de un strip center y por lo tanto creemos que eso ha hecho que la gente se pueda adaptar mejor a estos cambios que han tenido en la economía. Claro, porque el que antes quizás usaba menos la compra online, ahora, con el mayor costo de los combustibles, reduce ese viaje que antes lo hacía por placer, ningún problema, y ahora dice no, ahora tengo que hacer menos viajes porque tengo que hacer rendir más el presupuesto. Claro. Puede ser, nosotros todavía no sabemos finalmente las razones finales, pero sí nosotros vemos que hay una opción muy grande porque son soluciones buenas que le dan opciones a la gente. Nosotros no tenemos por qué elegir cuál es lo que tú prefieres y cómo prefieres ir a buscar tus paquetes o entregar tus paquetes, entonces nosotros te damos opciones. Y para eso lo que estamos haciendo también es que le estamos acercando esa tecnología a los distintos segmentos, ¿cierto? Hablábamos un poco de las pymes, ¿sí? Y la pyme porque hablamos que hoy día tenemos una red muy fuerte donde hemos invertido y cubre todo Chile. Tenemos los clientes que están muy contentos, pero hay un eslabón súper importante al medio, que es el retailer, la pyme o el retailer grande, que tiene que, al minuto que tú compras online, te tiene que dar la opción. Porque si tú llegas a la vitrina final y no está la opción, nunca vas a poder elegir. Y entonces nosotros hemos hecho una inversión importante en tecnología para que si tú eres una pyme, eres un retailer mediano o eres un gran retailer y quieres que esa opción le aparezca al cliente final, eso se hace en 5 minutos. Entonces eso se llama como integración tecnológica en las plataformas de Shopify, WooCommerce y compañía. Donde me imagino que también están muy contentos es en el grupo Copec, porque ustedes recibieron el premio a la logística y a última milla, eso como Blue Express, y tú personalmente el premio al líder del año. Sí, yo creo que eso viene a reflejar un poquito todas estas innovaciones que estamos haciendo en Chile y yo creo que en parte es por lo que estamos haciendo con los lockers, porque en verdad yo creo nosotros genuinamente pensamos que estamos reinventando la forma como se hace la última milla en Chile y porque esto creo que es solo el comienzo, porque hemos hablado solamente de ir a buscar los paquetes, pero esto después tú vas a poder hacer más transacciones, tú vas a poder ir a devolver tus paquetes en un locker, tú vas a poder hacer envíos de paquetes en un locker y por lo tanto estamos recién viendo la punta del iceberg de todo lo que significa esta revolución tecnológica de usar lockers o el concepto más general que es entrega fuera de casa. Hace poco se hicieron las juntas de accionistas y te quiero preguntar ¿cuáles son los planes de inversión, en este caso para Blue Express durante 2026? Me refiero obviamente a las juntas de accionistas tanto de Copec como también de empresas Copec, donde se tienen que aprobar las inversiones que tienen que hacer todas las empresas de los grupos. Sí. Nosotros seguimos con nuestro plan de inversión que fue aprobado el año pasado y que básicamente vamos a casi cuadruplicar depende cómo se cuente, entre duplicar y cuadruplicar nuestra capacidad operativa. Estamos muy contentos, todos los días en Pudahuel vemos que va creciendo esta instalación. Orden de magnitud, en diciembre de este año va a estar la primera fase lista y vamos a tener una capacidad cercana a 1 millón de paquetes para procesar 1 millón de paquetes al día, que es un montón. Y eso es para poder ayudar a todo el retail a la temporada navideña, que es la temporada más dura del año, y para ejecutar la segunda fase del próximo año, para también seguir potenciando el e-commerce, la entrega fuera de casa y el comercio en general. Olivier Pacó, gerente general de Blue Express, siempre muy grato de poder conversar contigo acá en Agenda Económica. Que estés muy bien. Muchas gracias, Nico, tú también.
De esta forma terminamos la agenda de este lunes. Sigan acá en CNN Chile.